Nuevamente aquí estamos, queridos siervos, para afirmarnos en la palabra, en la verdad, en lo que dice Yahweh a través de su escritura. Esto es lo que tenemos que defender, porque si nosotros no defendemos la verdad, lo que está escrito y la revelación que es posible obtenerla a partir de lo que está escrito, nadie más la va a defender. Va a desaparecer la verdad. Entre tanto mentiroso, entre tanto falso profeta, entre tanto falso maestro que hay, queridos colegas, con tan poco aprecio por la verdad que es la que nos salva. Están diciendo, queridos, que en el Tanakh, o en la parte vieja de la Torah, que no hay evidencia alguna de que Yahshua venga del linaje de David. Y lo peor es que algunos de ustedes se lo habrán creído. Ustedes saben que hay evidencia y amplia, y esta gente se atreven a decir que no, porque se la esconden, porque no quieren que ustedes crean que Yahshua es divino, que el Yahshua que vino es el Mashiach profetizado, porque han sido mal enseñados por rabinos incrédulos a creer esa misma mentira, queridos colegas. Y déjenme decirte que hay muchos grecos romanos que tampoco creen que Yahshua sea del linaje de David, dicen que es del linaje de Saúl, de Roma, yo no sé de dónde. Miren, la realidad es, y se lo vamos a probar con la propia escritura, como siempre que les leemos de la escritura, que hay suficientes y más que suficientes versículos en las escrituras antiguas, porque en las nuevas hay montones más, pero como la duda es si estaba profetizado desde el antiguo pacto, sí, en los escritos del antiguo pacto, en el Tanakh, hay evidencia bíblica de que Yahshua era el Mashiach y de que vino del linaje de David, queridos. Vamos a ver algunos, porque no es cuestión de yo decir sí o decir no, como dicen estos locos, que no hay. Es probarlo con la escritura. Esta es la verdad, no lo que yo diga, no lo que salga de mi boca, lo que está escrito, que yo repita de lo escrito. Eso es Yahweh hablando. Y a propósito, una persona puede citar de las escrituras, no necesariamente ser Yahweh hablando, si las está malinterpretando, si las está torciendo, si las está diciendo a alguien para hacerlo caer, o si las está utilizando de manera torcida para que la persona malentienda. Eso lo hace el demonio. Así que no digamos que siempre que estamos leyendo de la escritura es Yahweh hablando. El demonio también cita las escrituras. ¿Se acuerdan? Se las citó a Yahshua. Escrito está tal cosa. No, eso lo dijo Yahweh, pero no es Yahweh el que lo está hablando en ese momento, ni un representante de Yahweh. Como nosotros no trabajamos para Satanás y somos representantes y obreros de Yahweh, ahora lo que leemos, porque somos fieles y no lo torcemos, eso es como si Yahweh lo estuviera hablando. Es casi Yahweh hablando a través de nosotros. Vamos a ver, queridos colegas. Isaías 9, 6 al 7. Esta es bien conocida profecía. Isaías 9, 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su gobierno y su paz no tendrán fin. Lo dilatado es lo extendido, lo extenso en tiempo de su gobierno y su paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. Ahí está. Tendrá el trono de David. Tiene que ser descendiente de David para tener el trono de David, queridos codritos. Y no es Salomón. ¿Por qué? Porque dice que es un gobierno de paz y justicia eternos. Salomón no estableció un gobierno de paz y de justicia en Israel eterno. Está hablando de alguien después de Salomón. Para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y por el Olam Baed y por toda la eternidad. Salomón no hizo eso. No se está hablando de ningún hijo literal físico de David de ese tiempo. Se está hablando de un hijo, de un descendiente futuro,
de Yahshua, del que va a establecer este reino que se describe aquí, que es eterno. Ningún hijo de David, ni David propio padre, estableció un reino eterno con Israel cuando estaba reinando. Por supuesto, tenemos en Mateo 1.1 la genealogía de Yahshua, que prueba que es de David, pero eso es del Berit Hadashah. Esos son escritos del pacto renovado. Y lo que tienen en duda estos herejes es que en el pacto antiguo hay evidencia. Vamos a ver. Jeremías 23.5. Jeremías es del antiguo pacto, ¿verdad? Jeremías es Tanakh. Así que vamos a ver qué dice Jeremías 23.5. Si hay o no evidencia de que el Mashiach, de que David tiene alguna relación con David. Y después abran las bocas o ciérrenlas, queridos colegas. No están hablando cosas categóricas sin saber de lo que están hablando. Que no hay prueba. Que no hay nada que indique que hay una profecía que venga del linaje de David de ningún sentido. ¿Qué barbaridad es esa? Y yo me pregunto con las ovejitas, ¿qué pasa con ustedes que se lo creen? Que les dicen esas barbaridades y dicen, amén, dicen. Y yo, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué lo es? Y si no tuviéramos los 20 gatos que estamos defendiendo la verdad que sería de todo el mundo. Somos más de 20, ¿verdad? Pero en comparación a los herejes y a los falsos maestros, somos un granito de arena en un balde de arena así que hay, queridos colegas. Jeremías 23.5, y esto es Tanakh, profecía. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David, o del linaje de David, levantaré a David, como en favor a David, levantaré a David un renuevo justo, un renuevo, un retoño. ¿Quién es retoño? El renuevo, el Mashiach Yahshua. Levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, que ya vimos que Isaías dijo que sería justicia y juicio y paz eterna. Mismo individuo. El renuevo justo es el hijo del cual está hablando Isaías. Y ambos hablan que viene de la descendencia de David, queridos colegas. Y por supuesto, otra vez en el Berit Hadashah aparecen montones de otras pruebas adicionales como Lucas 2.11. Que en el Berit Hadashah, ya apareciendo Yahshua, lo que hay son pruebas de que él era el Mashiach profetizado en estos versículos que le estamos leyendo del Tanakh. Esto está profetizado para el futuro en el Tanakh. En el Berit Hadashah ya pasó, ya apareció Yahshua, y lo que hacen los evangelistas y los apóstoles confirmar que él era el Mashiach que cumplió con todas esas profecías que estaban en el Tanakh, queridos colegas. Por ejemplo, Lucas dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mashiach, el ungido de Yahweh, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David. Nació en Belén, que es Belén, la ciudad donde nació Yahshua y la ciudad donde nació David. Eran de la misma casa, queridos colegas. Pero vamos a no salirnos del tema. El Tanakh, que estamos buscando evidencias en el Tanakh. Miren 2 de Samuel 7:16. Hablando del renuevo del hijo del descendiente de David. Y tu casa y tu reino serán firmes por siempre, por siempre, eternamente. Busquen la palabra griega ahí, para siempre. No es por un ratito, es que a la vez que tome el reino, el trono celestial, se queda ahí, reina por toda la eternidad, en todo el universo, incluyendo la tierra, queridos colegas. Bueno, la tierra es lo que le falta, ocupar el trono terrenal, es lo único que le falta a Yahshua. Y tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de ti. Tu trono será firme por toda la eternidad. No es un hombre, los hombres no duran eternamente. Es Mashiach, el que tiene vida eterna, querido, el primero. Isaías 11.1, otra prueba de Yahshua en el antiguo pacto. En los escritos del antiguo pacto, esto es Tanakh, Isaías 11.1, oigan. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Jesse, el papá de David. Saldrá una vara, o sea, retollará un retollo, una rama, que fue cortado ese árbol, el olivo fue cortado, pero no para que se dejó la raíz, ¿se acuerdan? Se dejó el tuco, y de ahí reverdeció el olivo con Yahshua. Saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Un hijo del arbolito ese que fue cortado. Israel cayó, el hacha estaba puesta al tronco, fue cortado cuando hicieron las barbaridades, las 10 tribus del norte primero, después las 2 del sur, pero había salido ya de ese tronco cortado, de ese mismo olivo, de ese árbol, un retoño, que es el Israel del nuevo pacto, mismo, pero con gente nueva, porque aquellos ya murieron todos. Los que han nacido, la descendencia de eso, en Mashiach, guardando los mismos mandamientos, esos son el renuevo, el renovado Israel, el del nuevo pacto. Jeremías 33:17. Jeremías 33:17. Tanakh, antiguo pacto. Esto está profecía en el antiguo pacto, queridos codritos. Porque así dice Yahweh. Oigan bien las palabras de Yahweh. Así dice Yahweh. Nunca le faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. ¿Cómo? Nunca le faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Pero si después de David reinó Salomón, y después de Salomón creo que un hijo de Salomón, y ya no ha habido rey, porque cayeron en Babilonia, cayeron en Roma, y los reyes que tienen eran romanos, no eran israelitas. Esa profecía no se cumplió, dirá alguien. Nunca le faltará a David varón que se siente en el trono de la casa de Israel. Y esta interrupción, no ha habido ninguna interrupción, porque la promesa que Yahweh hizo, que le cedió el trono de David a Yahshua, al ungido, al retoño, a Yahshua, al hijo de Isaí, a la vara de Isaí, que es el Mashiach Yahshua, fue hecha antes de que muriera David. Se le hizo Yahweh a David mismo. Y no está hablando de un hombre de carne y hueso que se muere y deja el trono. Le digo, tu sucesor será el Mashiach eterno espiritual. Nunca te faltará uno que esté sentado en el trono de Israel, David. En tu trono. Vendrá de ti y de tu papá Isaí o Jesse. Fíjense. Bueno, a ver si encontramos otro, pero con eso, queridos corderitos, ¿no? Juan 7:42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, habría de venir el Mashiach? ¿Habría de venir el Mashiach? ¿Verdad que lo dice que sí, queridos corderitos? Y dice también en Génesis 40, lo vamos a ver, pero vamos a buscar Génesis 49:10. No será quitado el cetro a Judá, ni la vara del legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se confluyan los pueblos, y a él se le congreguen los pueblos, y él tenga el dominio mundial y eterno. Y Shiloh es Yahshua. Shiloh es el ungido, el enviado, el salvador, queridos corderitos. Judá tendrá el cetro hasta que venga Yahshua. Cuando vino Yahshua, ¿qué pasó? Fariseos, saduceos, templo terrenal, sacerdocio levítico, muévanse. Hay un sacerdocio más grande ahora. Yo soy el sumo sacerdote, decía Yahshua. Hay un templo celestial mucho más grande que ese templito, que lo van a romper los romanos ya cuando, ya verán, en el año 70 lo dejaron piedra sobre piedra. Hay un trono más grande que aquel de David que no se sabe ni dónde está. Y lo ocupo yo, decía Yahshua, queridos colegas. Génesis 49 se cumplió con Yahshua. ¿Y de dónde vino ese ungido, ese escogido? El Mashiach, del linaje de David. Ya lo vimos en Isaías, lo vimos en Jeremías, en 2 capítulos distintos. Pero vamos a ver Miqueas 5:2. Juan hizo referencia a esto en su evangelio, que tú eres del linaje de David y de la aldea donde nació David, de Belén. ¿Qué profeta estaba citando Juan ahí? Miqueas. ¿Quién es Miqueas? Pues Miqueas no es Juan el de la revelación. Miqueas no es Pablo. Miqueas es un profeta del antiguo pacto. Miqueas es del Tanakh. Esto es profecía del Tanakh. ¿Cómo que no hay evidencia en el Tanakh de que Yahshua vendría del linaje de David? Vamos a ver. Pero tú, Belén Efrata, dice Miqueas 5:2, pequeña para estar entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que será Señor y será amo, será rey en Israel. Y sus salidas son desde el Olam. Ya está designado, ya estaba nombrado como rey desde antes de la fundación del mundo. Desde los días de la eternidad. Es rey eterno, sacerdote eterno. Porque Yahshua no solamente es rey de reyes, es sumo sacerdote o sacerdote de sacerdotes también. Es primogénito, tiene 2 porciones de la herencia. No es solamente rey o solamente sacerdote, es rey y sacerdote. Y el máximo rey y el máximo sacerdote que puede haber. Además, el corderito. Así que, otra promesa que se cumplió. Nacieron en el mismo sitio en Belén. Yahshua y David no son de la misma familia, dicen algunos. Es más, ¿saben qué dicen? Esa promesa no existe. No hay evidencia. Y si se la mencionan, si se la traen a colación, la tuercen para decir que significa otra cosa, porque los fariseos y los enseñados por rabinos son expertos haciendo eso. Yahshua lo dijo. Se sientan en la cátedra de Moisés. Oigan, hagan según ellos dicen, según ellos hablan cuando leen la escritura. Ellos te van a leer Miqueas 5:2 igualito que yo lo leí aquí. Pero no hagan como ellos hacen. No le den la interpretación que ellos le dan. Porque ellos oyen, ellos hablan, ellos dicen bien, pero hacen mal. Así que no se les puede, Yahshua los llamo mentiroso y ciego. Un ciego puede conducir a otro ciego. Un mentiroso, ¿saldrá verdad de la boca de un mentiroso? Si tenemos a Yahweh que nos está hablando la escritura, la verdad aquí, en Miqueas, sin necesitar nosotros intérpretes humanos religiosos caídos, que nos vengan a malinterpretar este texto. ¿Por qué no podemos tomar este texto de Miqueas 5:2 y todos los demás que hemos leído del Tanakh como prueba fehaciente de un hecho que es innegable, que inequívocamente hablan de Yahshua siendo el Mashiach, el prometido, el rey futuro, el rey de reyes, el rey eterno? Así sobre la mesa está puesto, que más claro el agua. De hecho, en Mateo 2:6, Mateo citó Miqueas 5:2. Miren lo que dijo. Pero porque los escritos del nuevo pacto son una continuación de los escritos del antiguo pacto. No hay una escritura nueva que se haya hecho. Hay escritos del pacto renovado. Pero la escritura, la verdad, es la misma. La Torah es la misma. La Torah no cambia. Y la Torah siempre fue espiritual, no fue nada más que por la letra de la ley que nos íbamos a salvar, sino por el cumplimiento y la transformación que ocurre por nuestro espíritu. Al nosotros poner en práctica esa verdad que es espiritual, transforma nuestro espíritu y nos hace nuevos, nos renueva nuestras mentes, nuestros corazones. Él escribe esas leyes en nuestros corazones y nos hace nuevos israelitas, nuevas criaturas en un Israel que es espiritual, transformado por el espíritu. A ser buenos y no mentirosos, ni falsos, ni ciegos, ni ineptos, como los del antiguo pacto, que la mayoría eran así, queridos, y son todavía. Porque aquel pacto no pudo haber hecho, aquellos sacrificios no pueden haber hecho perfecto a nadie, dice la escritura. Pero de ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiado o un guía que apacentará a mi pueblo Israel, dijo Mateo. Una paráfrasis de Miqueas 5:2. Una paráfrasis. Lo mismo que dice Miqueas. Y vino hasta de Rahab. Y vino de Ruth, Yahshua, igual que David, para que ustedes vean cuánto importa la carne. La carne es toda impura. Los humanos somos impuros en la carne, pero el padre de él era el puro de puros, el Kadosh de Kadoshim. El Kadosh 3 veces era el padre de Yahweh, Yahshua. Era Yahweh el padre. Por el espíritu lo engendró. Tiene las dos esencias, la espiritual y la terrenal, en uno.
todos los hebreos del primer siglo sabían que Yahshua era de la tribu de Judá y del linaje de David. Hebreos 7:14. Manifiesto está que nuestro amo surgió de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Qué misterio hay aquí que no entendemos? Dice él. Ninguno, porque Yahweh, que encierra todo en misterio, también los revela. Yahweh nos dice en su escritura que originalmente las 12 tribus, todas las tribus completas, incluyendo los 12 hijos, Efraín y Manasés, que eran 14, todas las tribus habían sido escogidas para ser sacerdotes, no solamente Judá, no solamente Leví. Y como Yahshua es sacerdote desde antes que hubiera ocurrido eso, no tiene que ser de la tribu de Leví para ser sacerdote. Shalom, shalom, queridos siervos.